El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. La madre de mi novia arrebató el plato a una abuela y nos expulsaron del restaurante, pero eso me salvó de descubrir la verdad sobre mi relación. Buenos días, quiero contarles una historia que cambió completamente mi perspectiva sobre las relaciones y sobre cómo a veces los peores momentos pueden convertirse en las mejores lecciones de vida. Lo que empezó como una cena familiar desastrosa terminó siendo la experiencia que me abrió los ojos sobre la persona con la que pensaba pasar el resto de mi vida. Todo comenzó un sábado por la noche. Llevaba 2 años saliendo con Patricia, una chica aparentemente dulce y tranquila que trabajaba como enfermera en el hospital local. Habíamos decidido que era momento de tener una cena formal con su madre, doña Carmen, una mujer de 65 años que siempre me había parecido un poco intensa. Patricia insistía en que su madre era protectora y que solo necesitaba tiempo para conocerme mejor. Elegimos el Rincón Dorado, un restaurante familiar conocido por sus porciones generosas y su ambiente acogedor. Era el tipo de lugar donde las familias celebraban cumpleaños y aniversarios, con manteles a cuadros rojos y blancos, y el aroma de la comida casera flotando en el aire. Patricia había hecho la reserva para las 8 de la noche, y yo llegué puntual, nervioso pero optimista. Doña Carmen ya estaba allí cuando llegué, vestida con un traje azul marino que le daba un aire severo. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un apretón de manos que duró exactamente 2 segundos. Patricia llegó 5 minutos después, disculpándose por el tráfico, y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Los primeros 20 minutos transcurrieron de manera relativamente normal. Hablamos del trabajo, del clima, de los planes para las vacaciones. Doña Carmen me hacía preguntas típicas de suegra, sobre mis ingresos, mis intenciones con su hija, mis antecedentes familiares. Yo respondía con la paciencia y el respeto que creía que la situación merecía. Fue cuando llegó la hora de ordenar que las cosas comenzaron a torcerse. El restaurante estaba lleno, era fin de semana y había más gente de la usual. Nuestro mesero, un joven llamado Miguel, nos explicó que la cocina estaba un poco atrasada debido a la demanda, pero que haríamos nuestro pedido y la comida llegaría en aproximadamente 40 minutos. ¿40 minutos? Preguntó doña Carmen, con un tono que me hizo levantar la mirada del menú. ¿40 minutos para traer un plato de comida? ¿Qué tipo de servicio es este? Miguel se disculpó educadamente y explicó que era temporada alta, que tenían más reservas de las habituales, pero que harían todo lo posible por acelerar el proceso. Doña Carmen no se conformó con la respuesta. Comenzó a hablar en voz alta sobre la falta de profesionalismo y la pérdida de valores en el servicio al cliente. Patricia trataba de calmar a su madre, susurrándole que no era para tanto, que podíamos esperar. Yo intenté cambiar de tema, comentando sobre lo bonito que estaba decorado el lugar, pero doña Carmen ya había entrado en modo de confrontación. Ordenamos finalmente, ella pidió el salmón a la plancha, Patricia eligió una pasta con mariscos, y yo opté por el cordero asado. Mientras esperábamos, doña Carmen no dejaba de quejarse. Cada 5 minutos miraba su reloj y hacía comentarios sarcásticos sobre el tiempo que tardaba la comida. En mis tiempos, decía, el cliente era lo primero. Ahora estos jóvenes no tienen ni idea de lo que significa el servicio. Yo trataba de mantener la conversación en temas más ligeros, pero era como tratar de dirigir un barco en medio de una tormenta. Doña Carmen tenía la habilidad de convertir cualquier tema en una queja sobre el declive de la sociedad moderna. Fueron pasando los minutos. 30, 35, 40. Exactamente a los 40 minutos, tal como había prometido Miguel, comenzaron a llegar los platos de otras mesas. Pero no el nuestro. Doña Carmen estaba furiosa. «Esto es inaceptable», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Voy a hablar con el gerente». Fue en ese momento que noté a la mesa de al lado. Una pareja de ancianos, probablemente en sus 80, estaba sentada cerca de nosotros. La señora, una mujer pequeña y frágil con cabello blanco como la nieve, estaba esperando pacientemente junto a su esposo, que leía el periódico con una lupa. Miguel se acercó a su mesa con una sonrisa y le sirvió lo que parecía ser el plato especial de la casa, un guiso de pollo con verduras que se veía delicioso y humeante. La anciana sonrió agradecida y comenzó a acercar el plato hacia ella. Lo que pasó después aún me cuesta creerlo. Doña Carmen se levantó de su silla como un resorte. Sin decir palabra, se dirigió hacia la mesa de los ancianos y, antes de que nadie pudiera reaccionar, tomó el plato de la señora y lo puso en nuestra mesa. «Nosotros ordenamos primero», declaró con una voz que todo el restaurante pudo escuchar. «Este plato es nuestro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Toda la conversación en el restaurante se detuvo. La anciana miró su mesa vacía con confusión y tristeza, mientras su esposo dejaba caer el periódico y la miraba sin entender qué había pasado. «Disculpe, señora», dijo Miguel, acercándose rápidamente, «ese plato era para esta mesa. Permítame traerle su orden, que debe estar lista en unos minutos». «No», gritó doña Carmen. «Nosotros llevamos esperando casi 1 hora. Es ridículo que estos señores que llegaron después que nosotros reciban su comida primero». Yo estaba paralizado. Patricia tenía los ojos como platos y parecía no saber qué hacer. La anciana comenzó a llorar silenciosamente, mientras su esposo trataba de consolarla con caricias en la mano. «Mamá», susurró Patricia, «por favor, devuélvele el plato a la señora». Pero doña Carmen no cedía. Había tomado el tenedor y comenzó a comer el guiso como si nada hubiera pasado. «La comida está deliciosa», comentó, «valió la pena la espera». Fue entonces cuando apareció el gerente, un hombre de mediana edad con expresión seria. «Señora, necesito que devuelva ese plato inmediatamente. Ese pedido corresponde a esa mesa». «¿Y yo qué? ¿Acaso mi dinero no vale?», respondió doña Carmen, con el tenedor aún en la mano.
¿Por qué ellos tienen preferencia sobre nosotros? El gerente explicó pacientemente que no había preferencias, que los pedidos se servían según el orden de la cocina, y que el plato que había tomado era específicamente para la mesa de los ancianos porque el caballero tenía restricciones dietéticas especiales. ¿Restricciones dietéticas?, se burló doña Carmen. ¿Excusas? Todos son excusas para dar mal servicio. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Otros comensales comenzaron a murmurar y a mirar hacia nuestra mesa con desaprobación. Yo quería desaparecer, meterme debajo de la mesa y pretender que no conocía a esta mujer. Pero lo que más me impactó fue la reacción de Patricia. En lugar de avergonzarse por el comportamiento de su madre, comenzó a defenderla. Mira, le dijo al gerente, mi madre tiene razón. Llevamos esperando mucho tiempo. Es natural que esté frustrada. ¿Natural? ¿Era natural robarle la comida a una anciana indefensa? Patricia, le susurré, tu madre le quitó la comida a una señora mayor. Esto está mal. Ella me miró con ojos fríos que nunca antes había visto. Tú no entiendes. Mi madre ha trabajado toda su vida, se merece respeto. No voy a permitir que la traten como si no fuera importante. El gerente intentó mediar una vez más. Señoras, caballero, comprendo su frustración, pero no puedo permitir que se quite la comida de otras mesas. Les pido que devuelvan el plato y les aseguro que su pedido estará listo en 5 minutos. No, gritó doña Carmen, abrazando el plato como si fuera un tesoro. Yo me como esto, que ya empecé. Tráigales otra cosa a ellos. La anciana seguía llorando, y su esposo, con una dignidad que me partió el corazón, se levantó lentamente y se acercó a nuestra mesa. Disculpe, señora, dijo con voz temblorosa pero firme, ese plato es para mi esposa. Ella tiene diabetes y el chef preparó esa comida especialmente sin azúcar y con poca sal. No puede comer otra cosa. La respuesta de doña Carmen fue despiadada, pues debieron habérselo dicho al mesero antes. Nosotros no tenemos la culpa de sus problemas de salud. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la crueldad hacia los ancianos, sino la forma en que Patricia asentía con la cabeza, apoyando completamente a su madre. ¿En serio?, le pregunté a Patricia. ¿En serio vas a defender esto? Defiendo a mi familia, respondió secamente. Algo que aparentemente tú no entiendes. El gerente había tenido suficiente. Señoras, caballero, les voy a pedir que abandonen el restaurante. Este comportamiento es inaceptable y no puedo permitir que continúen molestando a otros comensales. Nos está echando, gritó doña Carmen, poniéndose de pie tan rápidamente que derribó la silla. Esto es discriminación. Voy a demandar a este lugar. Tienen 5 minutos para retirarse o llamaré a la policía, respondió el gerente con calma profesional. Patricia se levantó solidariamente con su madre. Vámonos, mamá. Este lugar no merece nuestro dinero. Yo me quedé sentado, procesando lo que acababa de presenciar. No era solo el robo de comida, sino la total falta de empatía, la arrogancia, la crueldad hacia personas vulnerables. Y lo peor de todo, la forma en que Patricia había defendido todo esto como si fuera algo normal. ¿Vienes o no?, me preguntó Patricia, con una mano en la cadera y expresión desafiante. No respondí, sorprendiéndome a mí mismo. No voy a ir. Patricia me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué quieres decir con que no vas a ir? Quiero decir que no voy a acompañar a alguien que cree que está bien robarle la comida a una anciana enferma. Ella no robó nada, exclamó Patricia. Tomó lo que le correspondía. Patricia, le dije, levantándome lentamente, esa señora está llorando porque tu madre le quitó su comida. Una comida que necesita por su condición médica. Y tú lo estás defendiendo. ¿No ves lo que está mal con esta situación? La respuesta de Patricia fue la gota que colmó el vaso. Lo que veo es que mi novio no me apoya cuando mi familia está siendo maltratada. Doña Carmen, que había estado escuchando nuestra conversación, se acercó y me señaló con el dedo. Tú no mereces a mi hija. Nunca me gustaste, y ahora veo que tenía razón. Tiene razón, respondí, sintiendo una extraña sensación de liberación. No merezco a su hija. Merezco a alguien mejor. Patricia se quedó boquiabierta. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque acabo de ver quién eres realmente. Y no me gusta lo que veo. Salieron del restaurante como una tormenta, doña Carmen gritando amenazas legales y Patricia lanzándome miradas de odio. Yo me quedé allí, en medio del restaurante, con todas las miradas puestas en mí. Me acerqué a la mesa de los ancianos. La señora había dejado de llorar, pero aún se veía muy alterada. Su esposo me miró con expresión cautelosa. Disculpen, les dije, lamento mucho lo que pasó. Permítanme pagar su cena y la de ustedes esta noche. El anciano sonrió débilmente. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. No es necesario, joven. No tienes que pagar por los errores de otros. Insisto, respondí. Es lo menos que puedo hacer. Miguel se acercó con un nuevo plato para la señora, exactamente igual al que había sido tomado. Cortesía de la casa, anunció. Y lamento muchísimo lo ocurrido. La señora tomó mi mano con sus dedos frágiles. Gracias por quedarte, querido. Muestra que tienes buen corazón. Me senté con ellos durante el resto de la cena. Se llamaban Roberto y Elena, llevaban 52 años casados y habían venido a celebrar su aniversario. Roberto me contó historias de su juventud, de cómo había conocido a Elena en un baile, de los desafíos que habían enfrentado juntos. ¿Sabes qué?,
Me dijo Roberto mientras terminábamos el postre, a veces las situaciones más difíciles nos muestran quiénes somos realmente y quiénes son las personas que nos rodean. Tenía razón. Esa noche horrible se había convertido en una revelación. Había visto el verdadero carácter de Patricia, y no me gustaba nada. Su frialdad, su falta de empatía, su disposición a defender lo indefendible solo porque era su familia. Pagué la cuenta de todos, me despedí de Roberto y Elena, y caminé hacia casa con una sensación extraña. Por un lado, me sentía terrible por haber terminado una relación de 2 años de una manera tan abrupta. Por otro lado, me sentía aliviado. Durante los siguientes días, Patricia me llamó varias veces. Al principio, estaba furiosa, gritándome por haberla humillado frente a su madre. Después, cuando se dio cuenta de que hablaba en serio sobre terminar la relación, cambió de táctica. Comenzó a minimizar lo sucedido, diciendo que su madre había tenido un mal día y que yo estaba exagerando. Todas las familias tienen sus momentos difíciles, me decía. No puedes juzgar a alguien por una sola noche. Pero no era una sola noche. Era una ventana a algo más profundo. Era la revelación de valores fundamentales que simplemente no compartíamos. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el mesero del restaurante. Hola, me dijo, espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu número porque dejaste tu tarjeta esa noche. Quería agradecerte por lo que hiciste. ¿Agradecerme por qué? Pregunté, confundido. Por defender a don Roberto y doña Elena. Por quedarte y mostrar que no todos somos iguales. Pero también quería contarte algo. Miguel me explicó que después de que nos fuéramos, había llegado la policía. Aparentemente, doña Carmen había cumplido su amenaza y había presentado una denuncia contra el restaurante por discriminación y maltrato al cliente. Pero aquí viene lo interesante, continuó Miguel. Resulta que don Roberto es un abogado retirado. Cuando se enteró de la denuncia, ofreció representar al restaurante de forma gratuita. Dice que tiene 50 años de experiencia y que jamás había visto un caso tan claro de comportamiento inapropiado del cliente. No pude evitar reírme. La justicia tenía su manera peculiar de funcionar. Hay más, añadió Miguel. Doña Elena preguntó por ti. Quiere invitarte a cenar a su casa el próximo domingo. Dice que quiere agradecerte personalmente y que Roberto quiere conocerte mejor. Acepté la invitación, y ese domingo fue uno de los más hermosos que había tenido en mucho tiempo. Roberto y Elena vivían en una casa pequeña pero acogedora, llena de fotos de familia y recuerdos de toda una vida juntos. Elena cocinó un guiso similar al del restaurante, pero me aseguró que era aún mejor porque tenía el ingrediente secreto del amor. Durante la cena, Roberto me contó algo que me hizo reflexionar profundamente. Sabes, me dijo, en mis años de abogado, aprendí que puedes conocer el verdadero carácter de una persona por cómo trata a quienes no pueden hacer nada por ella. Los meseros, los conserjes, los ancianos, los más vulnerables. Esa noche, vi tu verdadero carácter. Y también vi el de las otras personas. Elena asintió. Mi abuela solía decir que cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. No busques excusas, no trates de justificar su comportamiento. Simplemente créele. Tenían razón. Patricia me había mostrado quién era realmente esa noche, y yo había tratado de ignorar las señales durante 2 años. Su falta de empatía hacia personas en situaciones vulnerables, su tendencia a defender a su familia sin importar qué tan mal se comportaran, su incapacidad para asumir responsabilidad por sus acciones o las de los suyos. 3 meses después, me enteré por amigos en común que Patricia había empezado a salir con alguien más. Aparentemente, le había contado a todo el mundo su versión de la historia, que yo era un malagradecido que había abandonado a mi novia y humillado a su madre por una pequeña confusión en un restaurante. No me importó. Había aprendido una lección valiosa sobre la importancia de los valores compartidos en una relación. No se trataba solo de amor o atracción, se trataba de tener una brújula moral compatible. Roberto y Elena se convirtieron en figuras importantes en mi vida. Los visitaba regularmente, y ellos me trataban como al nieto que nunca tuvieron. Roberto me enseñó sobre la importancia de la integridad, mientras que Elena me mostró que la verdadera gentileza viene de la fortaleza, no de la debilidad. Un año después, conocí a Sandra en una librería. Estaba comprando un libro sobre cuidado de ancianos porque trabajaba como voluntaria en un hogar de ancianos los fines de semana. Nuestra primera conversación fue sobre la importancia de tratar a las personas mayores con dignidad y respeto. Supe inmediatamente que era diferente. Roberto y Elena fueron los primeros en conocerla, y su aprobación fue instantánea. Esta sí entiende lo que significa ser buena persona, me susurró Elena al oído durante nuestra primera cena juntos. Sandra y yo llevamos ahora 3 años juntos, y cada día me siento más seguro de que tomé la decisión correcta esa noche en el restaurante. Cuando enfrentamos desafíos, los enfrentamos como equipo. Cuando vemos injusticia, la señalamos y hacemos algo al respecto. Cuando interactuamos con personas vulnerables, lo hacemos con compasión y respeto. La semana pasada, fuimos a cenar a El Rincón Dorado. Miguel aún trabajaba allí, y nos reconoció inmediatamente. Nos sentó en la misma mesa donde había ocurrido el incidente, y durante la cena, me contó que la historia se había convertido en parte del folclore del restaurante. Los empleados nuevos siempre preguntan sobre la noche en que un cliente robó comida de otra mesa, me dijo, riendo. Y siempre terminamos hablando sobre el joven que se quedó para hacer lo correcto. Sandra me tomó de la mano. Estoy orgullosa de ti, me dijo. Por haber tenido el valor de defender lo que era correcto, incluso cuando era difícil. Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de que esa noche terrible fue en realidad uno de los mejores regalos que he recibido. Me ahorró años de estar con la persona equivocada, me enseñó lecciones valiosas sobre el carácter y la integridad, y me llevó a conocer a personas maravillosas que enriquecieron mi vida.
A veces, los peores momentos son en realidad bendiciones disfrazadas. Nos obligan a confrontar verdades que preferimos ignorar, nos muestran quiénes somos realmente y quiénes son las personas que nos rodean. Doña Carmen pensó que estaba defendiendo a su familia y sus derechos como cliente. Patricia creyó que estaba siendo leal a su madre. Pero lo que realmente estaban haciendo era revelando sus verdaderos valores: egoísmo, falta de empatía, y la creencia de que sus necesidades eran más importantes que las de otros. Yo pensé que estaba perdiendo a la mujer que amaba. Pero lo que realmente estaba haciendo era escapar de una relación que habría sido tóxica a largo plazo. Roberto y Elena me enseñaron que el verdadero amor no se basa solo en la pasión o la compatibilidad superficial, sino en valores compartidos, respeto mutuo, y la disposición a crecer juntos como personas. Sandra me mostró que es posible encontrar a alguien que comparta esos valores, alguien que entienda que la verdadera fortaleza viene de la compasión, no de la crueldad. Y Miguel me recordó que siempre hay testigos de nuestras acciones, que nuestro comportamiento impacta a otros de maneras que tal vez nunca conozcamos completamente. Esa noche en el restaurante, 3 personas me mostraron quiénes eran realmente. Una anciana me mostró dignidad en la adversidad. Un anciano me mostró sabiduría y perdón. Un mesero me mostró profesionalismo bajo presión. Otras 3 personas también me mostraron quiénes eran. Una mujer mayor me mostró egoísmo y crueldad. Una joven me mostró lealtad ciega y falta de principios. Y yo mismo me mostré que tenía límites, que había líneas que no estaba dispuesto a cruzar, incluso por amor. El incidente del restaurante se convirtió en mi brújula moral. Cuando enfrento decisiones difíciles, me pregunto, ¿qué habría hecho esa noche? ¿Habría defendido lo correcto o habría buscado excusas? Y cada vez que Sandra y yo salimos a cenar, observo cómo trata a los meseros, a los empleados, a las personas que podrían ser vulnerables. Cada interacción confirma que elegí bien, que encontré a alguien que comparte mis valores fundamentales. La vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba. A veces, esas pruebas vienen disfrazadas de cenas familiares desastrosas, de suegras imposibles, de momentos que preferimos olvidar. Pero si prestamos atención, si tenemos el valor de ver las cosas como realmente son, esas pruebas pueden convertirse en las experiencias más valiosas de nuestras vidas. Esa noche, doña Carmen pensó que me estaba mostrando por qué no era digno de su hija. Sin saberlo, me estaba mostrando por qué su hija no era digna de mí. Y por eso, extrañamente, le estoy agradecido. Su comportamiento terrible me salvó de cometer el error más grande de mi vida: casarme con la persona equivocada. A veces, las balas que esquivamos son las que nunca vemos venir. Y a veces, las personas que pensamos que están en nuestro contra son las que, sin saberlo, nos hacen el favor más grande de nuestras vidas. Esa es la historia de cómo el peor comportamiento de mi suegra se convirtió en la mejor lección de mi vida. Y aunque nunca se lo diría, doña Carmen me hizo un favor que nunca podré pagarle: me mostró exactamente de qué bala me había salvado. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.